Buenos días, muchas gracias. Quisiéramos posicionar a nombre de los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión el tema importantísimo de que el día de hoy arranca sin nombramientos el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lamentamos que no haya sido posible arrancar completo el día de hoy el Sistema Nacional Anticorrupción. Al menos tenemos claridad de que no hicimos nombramientos a modo. Este tema no puede quedarse inconcluso. El día de hoy hay varios puntos de acuerdo de nuestros grupos parlamentarios para hacer un llamado, de hacer un planteamiento para recibir aquí en la Comisión Permanente a la ciudadanía para trabajar juntos el Sistema Nacional Anticorrupción en la medida de los retos que requiere nuestro país. Apenas la organización o la iniciativa ciudadana Vamos por Más ha coincidido en un planteamiento que ha hecho de manera insistente el Partido de la Revolución Democrática de reformar el 102 constitucional para tres asuntos. Primero, para eliminar el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General de la República. No podemos admitir que haya este pase automático. Segundo, hay que reforzar la ley orgánica, en este caso de la Fiscalía General, pero en el 102 constitucional, determinar la autonomía tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la FEPADE. Estos cambios al 102 constitucional son necesarios para que verdaderamente el Sistema Nacional Anticorrupción cuente con dientes suficientes y poder combatir el flagelo de la corrupción. Nosotros vamos a ir por este tema tan importante y estamos haciendo un llamado al resto de los partidos políticos para que se instalen ya estas mesas de discusión para que, iniciado el periodo ordinario de sesiones, podamos aprobar estos cambios indispensables. ¿Quieren agregar de los otros puntos? Un poco para reforzar lo dicho por la senadora Padierna, creemos que el día de hoy pudo haber sido un día histórico para el país, pero no lo es así. Tenemos que lamentar estas grandes limitaciones que se han generado, yo afirmo por capricho particularmente del PRI y del Verde, y que desde luego nos obliga a repensar también estrategias para empujar las grandes decisiones nacionales. Y efectivamente concordamos en el hecho de que la propuesta de Vamos por Más como propuesta ciudadana tiene que ser acompañada por los partidos que no tenemos la posibilidad de tomar decisiones por no tener mayorías en los congresos o en el Congreso, y en ese sentido nos parece relevante empujar iniciativas de ese tamaño. Vamos por Más creo que está haciendo un papel trascendente, y el deber moral de nosotros, el deber moral de los mexicanos es acompañar iniciativas de esa envergadura. Entonces, pues debió haber sido un día histórico el día de hoy, no lo es por desgracia, pero tenemos que seguir trabajando fuertemente por la consecución de esos objetivos fundamentales para el país. Muchas gracias. Yo agregaría tres elementos relacionados con este tema de la puesta en marcha incompleta, coja, insuficiente del Sistema Nacional Anticorrupción. Una, nosotros no compartimos opiniones que se han dado en el sentido de que el Sistema Nacional puede funcionar así, sin cabeza y sin magistrados, y uno se pregunta cómo. ¿Acaso esto es irrelevante? O aunque se nombre a un fiscal que pudiera ser por el lapso de 18 meses, eso no es importante, más en este momento, cuando hay temas puestos sobre la atención de la opinión pública nacional que están justamente vinculados con el tema de la corrupción y de la impunidad. Uno, el que estamos viendo directamente con la extradición del exgobernador veracruzano Duarte,
que además uno queda sorprendido por el hecho de que llega al país justamente un día, 2 días antes de que se ponga en marcha el sistema incompleto, que la carpeta de investigación que integró la PGR y que sirvió de base para la extradición según los tratados internacionales que tiene el Estado mexicano firmados, aparece como absolutamente insuficiente, a tal grado que el delincuente Duarte vapuleó a los ministerios públicos que estuvieron en la primera audiencia pública. Y entonces uno dice, ¿por qué sucedió? ¿Por qué esta insuficiencia de la PGR para integrar las carpetas de investigación o una sola? Y además llama la atención, por cierto, el hecho de que los ministerios públicos que actuaron en esa audiencia pública no son los que estaban versados en los asuntos de la carpeta de investigación. Fueron otros y se manifestaron, se mostraron ante la sociedad como totalmente ignorantes. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué sucedió esto? El responsable indiscutiblemente de todo ello es el titular de la Procuraduría. Y ya nada más falta entonces que se le termine dando la razón a la ya muy amplia opinión pública que piensa que, considera que ha sido montado un mero show mediático, una cortina de humo, y que Duarte va a salir libre porque los delitos otros por los que se le acusa no son motivo de pena corporal. Puede enfrentar, si no se le acredita lavado de dinero y delincuencia organizada suficientemente, entonces puede quedar en libertad y enfrentar por otros delitos desde fuera de las rejas, de este lado de las rejas, los juicios que por los delitos que se le imputan. Entonces yo digo, es un asunto terriblemente grave, que yo diría también, diríamos nosotros, más vale que si este asunto se le cae al procurador, a la Procuraduría en general, pero particularmente al procurador, pues que vaya pensando en ver con qué autoridad y calidad moral, institucional, podría mantenerse al frente del cargo, que vaya pensando mejor en hacer otra cosa. Y el otro caso emblemático, importante, relacionado con esto que hoy estamos viendo, pues es el del llamado Paso Express México-Acapulco, la altura de Cuernavaca, que también nosotros en este caso estamos planteando puntos de acuerdo que tienen que ver con la necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rinda cuentas, que se integre una comisión especial, que piense seriamente el titular de la Secretaría en hacerse a un lado, que sea removido del cargo, y que a las empresas que participaron en la obra se les pidan las cuentas suficientes, se le pida un informe suficiente y que se revise también la adscripción que ya tiene, la adjudicación que se le ha dado para prácticamente ser cabeza a este consorcio en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, como ven ustedes, como lo podemos apreciar, todos tienen que ver justamente con este gran tema que planteó muy bien la senadora Padierna como el gran tema paraguas, y que lo ha puntualizado y reforzado muy bien el coordinador Martínez Neri. Por eso es nuestra preocupación, y por eso decimos, ¿cómo es posible que se puedan estar tan tranquilos y decir con desfachatez que pues el sistema puede funcionar así, hay que estar tranquilos? No podemos ni debemos estar tranquilos por responsabilidad con el país. Tenemos hasta el momento registradas 2 preguntas, no sé si quieren que ya las hagamos. La primera pregunta es de Martín Ortega, del Canal del Congreso. Senadora, senador, diputados, buenos días. Para preguntarles respecto a este tema y ante los pendientes que hay en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿todavía se puede contemplar un periodo extraordinario para los nombramientos que hacen falta? ¿O
De no ser así, ¿cuándo, en qué momento se estarían abordando estos temas en el Pleno? Gracias. Habíamos estado solicitando un periodo extraordinario de sesiones para que, llegado el momento de instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, naciera completo. No fue posible, de tal manera que hoy ya están rebasados los tiempos, no tendría ningún sentido elegir ahorita o citar un periodo extraordinario por dos razones. Primero, ya están en puerta todas las plenarias de los grupos parlamentarios para definir nuestra agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones, y en agosto podemos trabajar con la ciudadanía para recabar todas las opiniones. En las comisiones también pudiéramos estar trabajando para, llegado el periodo ordinario, el 1 de septiembre, acelerar los pasos y cuanto antes hacer las modificaciones al 102 constitucional y la ley orgánica de la Fiscalía General. Para nosotros esa sería el cronograma de trabajo en puerta. Ya no habría tiempo de un periodo extraordinario porque se empalmaría todo, y necesitamos consensar con el resto de los partidos que verdaderamente nos vayamos a fondo. No admitimos que Enrique Peña Nieto haya mandado una iniciativa para eliminar el pase automático y tal cual llegó al Senado la hayan archivado en un cajón y no hayan querido discutirla nunca. Bueno, es uno de los temas principales, no solamente la eliminación del pase automático, más aún a la luz de lo que decía el diputado Zambrano. No puede el Procurador General de la República, que no ha sido capaz ni siquiera de integrar adecuadamente una carpeta de investigación en el caso Duarte, ¿cómo puede él, con esa carta de presentación, aspirar a ser el fiscal general de la República? Urge, a la luz de los acontecimientos del Socavón y de Duarte, así sean esos dos, urge que se elimine el pase automático. Para eliminar el pase automático necesitamos eliminar el séptimo transitorio del 102 constitucional, y si vamos a entrarle a la modificación de la Constitución, pues de una vez así darle una plena autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y a la FEPADE. Ese sería nuestro planteamiento. Dicen que hacer un cambio constitucional va a llevar mucho tiempo. Si hay voluntad política, si hay acuerdos políticos tomados de cara a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, ya no habrá manera de detener estos acuerdos. Les pregunta ahora Adrián Ojeda, del portal CCO Noticias. Senadora, legisladores, muy buenos días. Senadora, usted señala que ya no hay tiempo suficiente. Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRI señala que todavía hay tiempo para poder discutir este punto, entre otros tres que hacen falta, por un lado. Por el otro, ¿qué es lo que ustedes propondrían o piensan poner a consideración tanto de la ciudadanía como de los legisladores para darle pronta solución a esta situación? Ya mencionó uno que es la modificación a una reforma constitucional. ¿Qué otros puntos son los que creen ustedes que es necesario para que esto se agilice y ya salga a flote y no sea un logro a medias? Bueno, en relación a lo expresado aquí por el senador Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, hay que señalar que fue el PRI quien más se opuso a que se abordara en el periodo ordinario de sesiones el tema de los nombramientos tanto del fiscal como de los magistrados. El argumento que se esgrimió era el ambiente electoral en puerta y que eso podía afectar el ambiente electoral. Pasó la elección, ahora es el ambiente postelectoral. Me parece que son posiciones de pretexto para no cumplir lo que acordamos en la reforma. Pero lo que hemos dicho es, no hay mal que por bien no venga. Eso fue negativo, no estuvimos de acuerdo que se ocupen las banderas electorales para obstruir otros trabajos. Pero dado que ya se dio y es un hecho consumado, el llamado al día de hoy es a que haya la suficiente voluntad política para que verdaderamente alcen la mira y se piense que la corrupción es uno de los mayores flagelos que
dañan a la sociedad mexicana y que la sociedad mexicana está exigiendo al Congreso cumplimiento de esta obligación y la debemos hacer pues lo antes posible, pero lo antes posible, generando todas las condiciones, sería el periodo ordinario. Tenemos todavía dos preguntas más. Les pregunta ahora Jorge Franco del portal 724. Senadora, buenos días, legisladores. Quisiera preguntarle si esta postura de la renuncia del titular de PGR en caso de que vaya en declive totalmente el caso de Javier Duarte, puede ser ya una posición institucional del PRD, digamos que si transitará hacia allá. Y por otra parte, quiero preguntarles qué debería suceder desde su punto de vista como perredistas. Bueno, lo que vimos ayer fue un total desinterés de la PGR, mandó a unos fiscales que desconocían por completo el caso de Javier Duarte, se vieron vapuleados, realmente se ve un relajamiento de la PGR ante el caso, parece que a lo mejor esto se está apapachando un poquito a Javier Duarte, por lo menos eso es lo que se vio ayer. ¿Ustedes qué consideran que debería de suceder para pues apretar en el caso e ir hacia una sentencia o ir hacia una cuestión ya más en forma? Bueno, es notoriamente grave lo que comentas y nosotros como partido efectivamente fijamos la postura de que en caso de que se les escurra por mecanismos legales Duarte, necesariamente tendría que presentar su renuncia, exigiríamos su renuncia del procurador. Pero algo más allá, habría que buscar su inhabilitación permanente, porque es grave que le hemos confiado la represión política del país y ellos están haciendo todo lo posible porque se nos escurran diversos personajes. A él se le fugó Duarte la primera vez, a él se le ha fugado el otro Duarte que está en Chihuahua, a él se le amparó el de Quintana Roo y ha sido este procurador el que ha mostrado una serie de incapacidades en este sentido para garantizar que es el representante de la sociedad. Creo que con esto nos dejan claro que el sexenio de Peña Nieto es un sexenio que va a estar marcado como el periodo del gobierno de la dictadura, de la impunidad y de la corrupción. Y en este caso hay que combatir esto. No es posible hoy que estamos tratando de echar un nuevo sistema para combatir este tipo de prácticas, estemos haciendo un balance de ese tipo de conductas. Y exigiríamos lo mismo para el que le esparza, porque realmente hay que buscar su inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. No basta con que lo destituyan. La conducta asumida es muy irresponsable y genera agravio en la sociedad. Ahí está la familia rechazando la lisonja que les ofrecieron y creo que en este sentido sí tenemos que ser en este Congreso más exigentes en ese término de tratar de combatir todas las prácticas de corrupción que se vienen dando desde el ámbito de la procuración de justicia hasta la conducta de los funcionarios. La última pregunta es de Francisco Nieto del Heraldo de México. Hola, buenos días, diputados, senadores. Entonces, de plano ya no ven condiciones para que de aquí a lo que concluye el mes y agosto haya un extraordinario para el tema anticorrupción. Preguntarle a los senadores si en el tema de los magistrados ya tienen una postura y preguntarles a ambos diputados y senadores quién tuvo la culpa o quién hacemos responsables sobre el tema anticorrupción de que no haya salido. Gracias. A ver, en ese tema del periodo extraordinario, es un tema de voluntad política. Nunca quiso el PRI y nunca quiso el PAN que esto avanzara. Son los responsables directos de que esto esté estancado. Nosotros hemos insistido, hemos mostrado disposición para que este tema sea abordado y en ese sentido sí hay responsables directos de esto. No nos pueden etiquetar a todos los senadores de las fracciones esta irresponsabilidad grave de ellos. Y sí tenemos disposición y lo que falta es voluntad política. ¿Se puede hacer el periodo extraordinario? Claro que se puede hacer, siempre y cuando tengamos garantizados los dictámenes que van a ser abordados, porque en este caso se requiere convocar a un periodo previos dictámenes, y si no tenemos sustancia, ¿a qué vamos? O urgirlos a que preparen la reunión de comisiones y tener elaborados dictámenes. Solo agregar que es falta de voluntad política, pero también es una actitud de encubrimiento.
de encubrimiento al mal despacho de los asuntos públicos por parte del procurador, que ha jugado con las más de 50 carpetas de investigación que tiene cuando asumió el cargo, y en la cual están señalados varios gobernadores o exgobernadores, como el caso Duarte, y de encubrimiento también a conductas de despachos ilegales y que violan la Constitución por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes, que a raíz del incidente lamentable en el Paso Express a la altura de Cuernavaca, pues se ha venido abriendo más cómo funciona su red de corrupción, desde la entrega de las licitaciones a empresas mayoritariamente o algunas favoritas españolas para que éstas subcontraten a otras más mexicanas o de otros lugares, hasta la falta de profesionalismo también en la supervisión, en la auditoría, etcétera. Por eso nosotros estamos valorando, en el caso del secretario Ruiz Esparza, no solamente refrendar la solicitud de su renuncia y que funcionen estos engranes que falta movimiento en el Sistema Nacional Anticorrupción, como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, sino también estamos valorando promover en los próximos días un juicio político por el despacho ilegal de sus funciones públicas por parte del secretario Ruiz Esparza. Y a partir de los puntos de acuerdo que presentamos el día de hoy, solicitar desde luego, como se dice en ellos, una investigación a fondo para el deslinde de responsabilidades por la muerte de 2 personas, pero también la construcción de 21 y eventualmente el retiro de las concesiones de la empresa Aldesa EPCOR, que son quienes ganaron la licitación de la torre de control del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Legislador, si nos permite nada más una última pregunta de Silvia Arellano, de Milenio. Muy buenos días. Preguntarle sobre estas declaraciones que hizo el secretario de Salud sobre el caso de Duarte. Dice que además de todo lo que se le está inculpando, también se le debe pues de sancionar por los 650 millones que hubo de manera irregular en su periodo en materia de salud específicamente. Bueno, el caso Duarte debe de ser visto desde varios ángulos. En primer lugar, que no procedía la extradición, porque cuando alguien es extraditado, solo puede ser juzgado por los delitos que estén inscritos en el pliego de extradición. Lo dijimos desde el día 1, lo que procede en ese caso es la deportación inmediata, para que deportado, la PGR hubiera decretado ahí sí una prisión preventiva mientras conformaba una carpeta completa de todos los delitos en su haber, entre otros los de lesa humanidad. No están integrados en la carpeta de investigación de la PGR ni uno solo de los periodistas asesinados en Veracruz, ni una de las personas desaparecidas en Veracruz. Y no podemos dejar pasar un hecho tan grave, del cual el exgobernador Javier Duarte es directamente responsable, que la PGR ni siquiera pueda integrar una carpeta con estos delitos. Segundo, el tema de peculado, de desviación de recursos públicos. Si no tenía tiempo o no quiso, al menos debió haber tomado las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que al menos ella demuestra el desvío de 35,000 millones de pesos durante la administración de Javier Duarte, y da no solamente la ruta que siguió en su investigación, sino la documenta, y documenta este desvío. Debe de la PGR, si no lo puede hacer, que se ayude, se auxilie de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que sería inadmisible en este delito sería que solamente son 38 millones, porque de 38 se va a convertir en 10, y de 10 a 2, y ya prácticamente le estarían pidiendo disculpas para sacarlo de la cárcel. Y otra parte es toda la red de corrupción que él tejió para delinquir. No podemos conformarnos con solamente atribuírsele a él los delitos, sino a su esposa y a una red de servidores públicos que se prestaron para defraudar al fisco. De la materia de salud, senadora.
Pues se dijo con suficiencia, me parece, que había comprado medicamentos que estaban en mal estado y que esto había sido aplicado incluso a niños. No tenemos, al menos yo no tengo la información de detalle, no tenemos el estudio de detalle. Mientras no lo tengamos bien estudiado, no podría yo dar una opinión.